Buenas noches a todos. ¿Me logran escuchar? Vamos Sí, dejando en el chat y buenas noches. ¿qué tal, Isaac? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Genial. Buen público. Eh, Tenemos 16 personas en sala. Como dijo Zuleidi, gracias por la introducción. Vamos a comenzar a las 19:10. Eh, este es un webinar gratuito de introducción a lo que va a ser el curso de termografía aplicada a la industria. Con ese nombre está. Muy bien. Entonces, bienvenidos a todos. Sírvanse, por favor, en estos 2 minutos de que pongamos las reglas para el webinar. Me gustaría que sea una interacción fluida. Me gustaría bastante que puedan hacer las preguntas que correspondan dentro del chat. Vamos a tener una pausa cada que cambiemos de tema para que con su lady o cediéndoles la palabra podamos recopilar las preguntas y tener rondas. Al finalizar el webinar también vamos a hacer una nueva ronda de interacción entre las cuales ustedes podrían hacernos algunas consultas específicas o contar algo relacionado a lo que se va a hablar en este webinar. Entonces, sus preguntas, aliméntenlas en el chat y cuando demos la pausa correspondiente, comenzamos a hacer la interacción. ¿Zuleidi, algo antes de comenzar? Muy bien, me permiten compartir pantalla entonces. Me confirman que se ve sin ninguna parte en color plomo o algo como cuando se comparte pantalla. Se ve bien. Perfecto. Muy bien, tenemos 30 segundos entonces para comenzar. Muy bien a todos, buenas noches, bienvenidos a este webinar que lo hemos titulado Cuando el calor cuenta sus secretos, la física detrás de una buena imagen térmica. Ya de por sí en el título tenemos varios spoilers de qué vamos a ver en este caso, ¿no? Romper algunos mitos sobre la termografía, sobre lo que realmente mide y finalmente un adelanto de cómo nosotros tenemos que aprovechar todos nuestros conocimientos de física para realizar un buen diagnóstico. Para la presentación voy a encender la cámara, solo un momento. A ver. Pa. ¿Ya encendió? Sí, muy bien. Entonces, me presento. Mi nombre es Ezequiel Machado Beizaga, soy ingeniero electromecánico de profesión, certificado en lo que es mantenimiento basado en condición en las técnicas de lubricación de maquinaria, inspección termográfica, nivel 2 y análisis de vibraciones, categoría 2, también inspección visual, que va muy de la mano con lo que es termografía infrarroja. Por otro lado, certificado como profesional de mantenimiento y confiabilidad por la SMRP y certificado como líder en confiabilidad por la MP, recientemente evaluada en Bolivia. Entonces, dicho esto, para los que quieran seguir algunas publicaciones en LinkedIn principalmente, me pueden buscar como @Ezequiel Machado. Vamos a apagar la cámara y continuamos. A ver, vamos a hablar inicialmente de lo que es mantenimiento. Dentro de lo que son las filosofías de mantenimiento, como ustedes conocen, tenemos
la filosofía más antigua, que es el mantenimiento correctivo o reactivo, y posteriormente las evoluciones hasta el mantenimiento 4.0 que tenemos actualmente, que pasaron por el preventivo basado en horas y operación, el preventivo basado en condición, y algunas filosofías complementarias como el proactivo, el análisis de causa raíz, las filosofías para establecer planes de mantenimiento como el RCM, el TPM, y finalmente lo que todo ingeniero que debe aprender en la vida es el mantenimiento también lucrativo para poder demostrar la rentabilidad de un proyecto técnico, ¿no? Como les mencionaba, nosotros estamos en la cuarta generación del mantenimiento, donde ya no solamente es el arte de la reparación, es buscar contribuir desde la mantenibilidad a la disponibilidad y confiabilidad. ¿No? También la orientación del mantenimiento desde el diseño para brindar seguridad, la orientación del mantenimiento desde el diseño para mantener calidad de producto, en algunos casos con líneas dobles, líneas triples, bypasses, eh, un- una confiabilidad desde el diseño, ¿no? El tema del respeto al medio ambiente, para los que siguen las normas como tal, muchas están evolucionando en ese sentido, el tema de sostenibilidad y todo lo que es disposición final de residuos, productos y demás. Finalmente, mayor vida de los equipos. No es cuánto mantenimiento hagas, sino que tu mantenimiento sea efectivo para que cumplas nuevos ciclos de vida. Mayor mantenibilidad, que es la capacidad de realizar el mantenimiento, crea- eh, colocando dispositivos, instalando elementos y como en este caso, realizando inspecciones no intrusivas que te permitan extender la vida de servicio hasta lo más posible, sin dañar los equipos y manteniendo una alta confiabilidad y disponibilidad de los sistemas. Finalmente, evaluar lo que son patrones de fallo y eliminación de fallas. ¿M? Entonces, esta evolución ha ido a que busque que la unidad de mantenimiento esté la menor cantidad de tiempo reparando y mayor cantidad de tiempo haciendo la gestión operativa, gestión de mantenimiento, perdón, de los equipos e inspecciones que puedan corroborar y colaborar a lo que es un diagnóstico just in time. Entonces, nosotros estamos buscando, mediante la aplicación de técnicas, metodologías o filosofías, llegar a un máximo nivel de eficiencia posible. La mayoría de nosotros nos enfrentamos a la no participación de mantenimiento en etapas de diseño, es decir, tenemos plantas, unidades productivas, sistemas en los cuales mantenimiento no ha participado del diseño. Es por eso que a veces retirar una pieza conlleva un espacio muy reducido, un espacio pequeño, donde las herramientas no se llevan adecuadamente, porque no ha sido pensado desde la mantenibilidad adecuada, sabiendo de que una mantenibilidad adecuada te reduce los tiempos de indisponibilidad, te incrementa la confiabilidad y la seguridad de la ejecución. Entonces, dicho eso, si nosotros no tenemos la posibilidad inmediata de tocar el diseño, tal vez un rediseño a futuro, pero inmediata no, tenemos que adaptarnos con técnicas. Y esas técnicas nos brindan principalmente el monitoreo de condición y algunas filosofías en las cuales nosotros hacemos un plan de mantenimiento evitando hacer un sobremantenimiento, es decir, que cada tarea tiene una propuesta de valor. Y es ahí donde entra el RCM, que es mantenimiento centrado en confiabilidad, analizando lo que son análisis de modos de falla y efectos, aquellos modos de falla, cómo se detectan y qué acciones y con qué frecuencia tú puedes realizar para hacer tu mantenimiento más eficiente. Y se apoya en el mantenimiento predictivo, que le llaman, o mantenimiento basado en condición en función a las técnicas, para detectar esos modos de falla, identificar de manera temprana esos modos de falla y tomar acciones efectivas, ¿no? Entonces, dentro de eso existen varias técnicas, como podemos ver acá en la curva PF, la curva probabilidad falla. Algunas están mucho más cerca de una condición óptima del equipo y algunas están mucho más cerca del punto de falla catastrófica. Entonces, entre las técnicas que están mucho más cerca de la condición normal del equipo, tenemos el ultrasonido, análisis de vibraciones y análisis de aceite, los cuales pueden detectar una falla en un punto temprano de la ocurrencia de la misma. ¿Por qué? Porque ya después, cuando esta falla evoluciona, se hace mucho más frecuentes los ruidos, las temperaturas, inclusive hasta visualmente ya existen técnicas de amplificación de movimiento que te permiten ver una falla un poco más avanzada. Y es ahí donde nosotros tenemos eh, ya en,
endoscopía o la evaluación con un estetoscopio, la termografía como tal y algunas otras técnicas como la amplificación de movimiento. Entonces, fíjense, si bien la termografía como tal no está entre las técnicas que te detectan algo de manera más temprana, sí te permite una reacción a tiempo, te permite una evaluación al no ser de contacto mucho más frecuente y finalmente nosotros tenemos la posibilidad de diagnosticar sistemas sin generar inseguridad al personal, ¿no? Porque tanto para el ultrasonido, para el análisis de vibraciones, para el análisis de aceite, son técnicas intrusivas. Tengo que tomar, recolectar, conectarme al equipo. Tengo que tomar muestras de dentro del equipo, tengo que hacerlo en operación. Entonces, si bien son técnicas mucho más favorables para algunos modos de falla, el- la termografía es una técnica que da equilibrio entre seguridad y el contacto con el equipo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un inicio de desgaste en un rodamiento, en la jaula, en alguna pista, lo veremos en un análisis de aceite por los ppm que se van a incrementar, las partes por millón de algunos metales. Podremos escucharlo por ultrasonido o vibraciones dependiendo de la demodulación y demás. Pero ya cuando éste pierda un poco más de material que se desprende, que se ve en el análisis de aceite, recién va a generarse la holgura, el rozamiento suficiente para que exista un sobrecalentamiento o un ruido audible, ¿no? Entonces, muchas veces por un mal montaje o algo, se puede ver esto más rápido, pero realmente estos son sistemas que no han venido operando adecuadamente. Este es un error de montaje, puede calentar en el día y yo lo detecto por termografía, pero es un caso diferente. Estamos hablando de una máquina que por bastante tiempo ha operado en condiciones normales, óptimas, si vale el término, y posteriormente ha tenido el inconveniente de presentar un modo de falla. ¿Ok? Entonces, seteando las expectativas de la termografía, y es lo que me gusta siempre recalcar, ¿no? Lo más efectivo para un mantenimiento siempre es tener inspecciones, verificaciones, análisis operativos de parámetros, de todo lo que nos permita el sistema antes de saltar a las técnicas de monitoreo de condición, porque las primeras son monitoreo de condición. No subestimemos las inspecciones de campo, no subestimemos las mediciones de corriente, las verificaciones de montaje de alineación, planitudes, mediciones con reloj comparador. El hecho de que tengamos nuevas técnicas no reemplaza a las otras, ¿no? Más aún, estableciendo cuál es el alcance y el límite de una falla, o una, perdón, de una técnica como la termografía para la detección de fallas. ¿Ok? Dicho sea de paso, entre algunas de ellas cubren más del 80% de los modos de falla. Sin embargo, no así ninguna de estas dos va a tener una aplicación tan grande como la de termografía en los sistemas eléctricos, ¿no? Y bueno, para nosotros encarar lo que es monitoreo de condición, tenemos normativas que nos regulan tanto el cuerpo de conocimientos que tenemos que considerar para certificarnos, como la formación y la experiencia que necesitamos para realizar estas actividades, ¿no? En tal sentido, la ISO 18436 en sus diferentes acápites nos permite que nosotros podamos verificar estos requisitos. Y la parte 7 como tal se refiere a los requisitos para termografía. Ahora, pasando este pequeño repaso de lo que es mantenimiento y el papel de la termografía dentro de ella, antes de ir a la termografía infrarroja y el tema del día de hoy, ¿tienen algunas consultas? ¿Tenemos algo en el chat? Creo que no, ¿verdad? A ver, le cedemos la palabra para unas dos consultas si hay, si no, continuamos. Adelante, Nancy. No, no tengo comentarios. Perfecto. No, no se preocupe. Entonces, volvemos. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Parte 2. ¿Por qué hablamos en el título de El calor contando sus secretos? Primera pregunta. ¿Ustedes qué creen que realmente se registra mediante la termografía? ¿Se registra temperatura superficial? ¿Se registra
distribución de temperaturas, se registra calor, energía térmica. ¿Qué se registra? ¿Alguien se anima? Bueno, primer mito, emisión de energía infrarroja. Buen punto, sí. Primer mito, la termografía está siempre relacionada con medición de temperaturas para muchas personas, pero en realidad la termografía no mide temperaturas. Da el reporte en unidades de temperatura después de hacerse un tratamiento, ya sea en la misma cámara o en los softwares establecidos. Pero lo que mide es emisión de calor. Ahora, tenemos nosotros tres tipos de emisión de calor. Conducción, la que se transmite entre los sólidos, cuando ustedes agarran una cuchara y la ponen a la hornilla, esa cuchara va a tardar un tiempo, pero en algún momento va a llegar hasta la punta de sus dedos con la temperatura incrementándose. Entonces hay una conducción de calor desde el punto de mayor temperatura hacia el punto de menor temperatura. Para eso se necesita un medio sólido. Tenemos la convección. La convección se realiza por un fluido, sea líquido, sea gas. En todo caso, cuando nosotros tenemos que está soplando el viento con una temperatura alta afuera y salimos de un ambiente en el cual estamos con aire acondicionado, sentimos un golpe de calor. Y ese golpe de calor está relacionado con el viento rozando nuestra superficie corporal y transmitiendo el calor de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura, que necesita un fluido, ¿no? Lo mismo que se hace cuando en ductos tenemos nosotros el flujo de agua o de algún fluido específico líquido con una temperatura específica, este se transmite hacia las paredes y por eso se tiene pérdidas de temperatura hacia la parte externa y en algunos casos se necesita revestirlo o lo que se llama comúnmente aislación térmica. ¿Ok? Entonces, dicho esto, el tercer mecanismo de transferencia de calor es la radiación. La radiación como tal no necesita un medio para transmitirse, se transmite por el vacío. Eventualmente, cuando tienes una atmósfera, la atmósfera genera pérdidas de radiación, ya sea que si tenemos algo frío lo calienta, si tenemos un cuerpo caliente lo enfría, pero idealmente la radiación está dada para transmitirse por el vacío, ¿no? Entonces, definiendo los tres mecanismos de transferencia de calor, la termografía registra la emisión o radiación infrarroja. ¿No? No registramos convección, sí podemos, con los resultados de una imagen térmica, aplicar nuestros conocimientos de conducción, medir temperaturas internas y demás para hacer pruebas y parámetros de como se dice, resistencias de aislamiento, de pérdidas de espesores y demás detalles, ¿ok? Aplicamos la conducción y la convección relacionada con la emisión infrarroja, pero lo que registramos con termografía infrarroja es la emisión de calor, no de temperaturas, por dentro del rango del espectro infrarrojo, ¿no? Cuando nosotros pasamos luz blanca por un prisma, tenemos nosotros una descomposición en los siete colores y si, del arco iris, y si medimos con un termómetro de contacto o con un termopar la temperatura de cada uno de estos, varía, siendo la temperatura de los colores más fríos, como el azul, el violeta, mucho menor, y la temperatura de los colores más cálidos, como el amarillo, naranja y rojo, de mayor temperatura, ¿no? Ahora, todo cuerpo encima de los 273,15, perdón, encima de los menos 273,15 grados Kelvin, que es el cero absoluto, eh, grados centígrados, perdón, que es el cero absoluto, 0 grados Kelvin, emite radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja está fuera del espectro visual, está por debajo en cuanto a longitudes de onda, y es por eso que no es visible ni sensible a la luz. Nosotros lo que hacemos es recolectar mediante espejos de germanio y silicio dentro de la cámara termográfica para generar ese efecto de prisma y hacer la medición según la saturación que tenemos dentro de la imagen térmica. Entonces, ¿qué está haciendo nuestra cámara? La cámara está recolectando
muchos puntos de emisión de calor y todos esos puntos de emisión de calor se van reflejando dentro de los píxeles de la cámara y se van haciendo compensaciones para que todo ese valor de emisión térmica nosotros lo veamos en una imagen termográfica con indicaciones de temperatura. Entonces, dentro de la cámara suceden compensaciones por distancia al objeto, temperatura ambiente, emisividad del objeto, humedad relativa, transmisividad del medio y otros factores que vamos a ver en el curso. Sin embargo, todo esto, si nosotros hacemos una mala compensación, cosa que sí se puede corregir y demás, pero si no tomamos los datos adecuados, podemos identificar falsas alarmas o podemos perder algunas fallas porque esa compensación hace que las diferencias de temperatura calculadas no sean las correctas, ¿no? Entonces, inicialmente definiendo lo que es la termografía como tal y sabiendo que es una radiación térmica en función a la temperatura del objeto y al grado de temperatura con el cual está cada uno de los objetos, nosotros tenemos que aplicar nuestros conocimientos de física. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? El flujo de calor se mueve desde un punto de mayor calidad, es decir, de mayor temperatura, a un punto de menor calidad de calor, de menor temperatura, buscando el equilibrio térmico, ¿no? Si tenemos algo de 100 grados en la parte interna de una tubería y afuera la temperatura ambiente, el flujo de calor, si bien va a ir por la tubería, parte de ese flujo de calor de las paredes va a tratar de conducirse, es decir, pasar por el sólido y luego, por convección, equilibrarse con la temperatura ambiente, ¿no? Va a pasar por dos fases y ahí se va a perder calor. ¿Qué pasa con esto? En sistemas industriales, nosotros para producir o alcanzar esa temperatura del fluido, utilizamos energía. Puede ser energía eléctrica, energía térmica, pero utilizamos energía para calentar esos fluidos. O inclusive la energía de otro fluido. El hecho de que nosotros estemos perdiendo este calor hace de que tengamos un mayor consumo de energía para un mismo resultado del proceso. Entonces nos interesa mucho la termografía para ver qué puntos de nuestro aislamiento térmico están con defectos y están dejando fluir más calor. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que cambiar el aislamiento térmico y buscar que ese cambio, esos gastos en material físico y demás, dentro de un análisis costo-beneficio, sean mucho menor a todo el calor y energía que estamos perdiendo, dejando que esto interactúe y busque su equilibrio con el medio ambiente, ¿no? En tal sentido, ahí ya vemos un detalle de la física de la, de la termografía. ¿Cuál es? Nosotros, con nuestra apreciación de los procesos, con nuestro conocimiento de cómo funciona nuestra máquina, nuestro equipo, nuestro entorno, todo eso, ya podemos hacer percepciones sobre el diagnóstico y los podemos validar con todo lo que se mide en termografía. ¿Cómo se llama esto? Termografía cualitativa y cuantitativa. La cualitativa parte de nosotros, de qué esperamos del proceso, qué partes sabemos que tienen que estar a mayor temperatura, qué partes a menos temperatura y demás. En tal sentido, la cuantitativa lo que va a hacer es, con todo ese tratamiento de datos y demás, darnos los valores lo más aproximados posibles, dependiendo cómo hemos nosotros calibrado las cosas, para respaldar nuestro prediagnóstico cualitativo y sacar conclusiones específicas. Entonces, para eso vemos esta imagen. Nosotros tenemos a este cachorro que evidentemente tiene un pelaje y por cómo está distribuido en la imagen térmica, nosotros podemos sacar algunas conclusiones preliminares antes de realizar realmente la medición de calor. ¿Cuáles son? Primero, como les había dicho, dependiendo de la paleta, pero vamos a hablar de que esta es una paleta convencional, de que esta paleta convencional lo que hace es, lo que les dije hace rato, los colores más fríos como el azul, el violeta y demás, tienen menor temperatura o representan menor temperatura y los colores más cálidos como el blanco, el rojo, el naranja y demás, tienen una mayor temperatura. ¿Ok? En tal sentido, nosotros lo que podemos ver es que
El cuerpo está más frío que los sentidos, ¿no? La parte de la nariz, que normalmente está mojada, la parte de los ojos, que normalmente por el tema de los párpados y la circulación está más caliente, las orejas están más calientes y la boca está más caliente. Entonces, ¿qué podemos decir en este sentido? Eh, Nosotros vemos que la nariz está relativamente fría, como tiene que ser en un animal, pero el ambiente está frío. El ambiente está frío, por eso el pelaje y todo lo demás está más frío que las partes de los sentidos. Si fuera al revés, el ambiente está más caliente, entonces el pelaje está reteniendo calor y las partes que están manteniendo frescas son las que tienen fluidos. Entonces, primera cosa, la temperatura ambiente de esta imagen es fría en relación a la temperatura corporal del perrito. Segundo detalle, lo que ya habíamos visto, tenemos partes del cuerpo que por la humedad que manejan y todo lo demás, tienden a generar una diferencia de temperaturas entre lo que es la parte del ambiente con la parte superficial. Entonces, esos son claramente las orejas, los ojos y también la boca, que por el movimiento, la fricción y demás generan un poco más de calor. Si el ambiente estuviera más caliente, ahí tendríamos que los fluidos estarían más fríos y tendríamos algo inverso. Adelante, ¿alguien quiso comentar? Tenemos una pregunta en el chat. Ah, no, bueno, es un comentario en el chat. Adelante. Bueno, si no hay nada, continuamos. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos con la termografía infrarroja justamente es, ya sea cualitativa, antes de hacer todo el tratamiento que vamos a aprender en el curso para sacar lo más aproximado posible una imagen térmica, tenemos que conocer nuestro proceso, dónde existen flujos, movimientos calientes, muy más fríos de lo normal en relación a la temperatura ambiente o a la temperatura del proceso como tal, qué puntos alcanzan mayor o menor temperatura. 8 meses de suspensión del Tribunal de Conmemoria Castigó. Por lo tanto, Papá, a mediados de enero podrá volver a la actividad. ¿hicieron un momento? Muy bien. Entonces, ¿qué lugares son difíciles de alcanzar? Ya sea por un tema de seguridad, por un tema de accesibilidad o directamente por un tema de diseño sin mantenibilidad. ¿Qué puntos son imposibles de apagar? ¿A qué me voy con esto? La termografía infrarroja no es afectada por la luz visible, pero sí es afectada por otros elementos que puede ser, por ejemplo, una luminaria ahí cercana, que puede ser de gas, ¿no? En todo caso, y esas retienen bastante calor. Tal que cuando nosotros hacemos termografía, muchas veces apagamos como una media hora o una hora algunas iluminaciones que están muy cercanas para que éstas se enfríen y no se generen como un foco térmico de calor reflejado. Pero si hay sectores donde es imposible de apagar, tenemos que ver lugares de posicionamiento, ángulos y todo lo demás. Lugares peligrosos al contacto, de antemano todos los sistemas eléctricos, o lugares donde el contacto puede dañar, contaminar o cambiar su temperatura. Es decir, si yo voy con un termómetro de contacto a una tubería, pero ya tengo que retirar el aislamiento, durante el tiempo que retire el aislamiento va a haber mayor flujo de calor, ya no es una medición tan real, si vale el término. ¿No? No es en condiciones específicas. Entonces, nosotros tenemos que considerar eso para ver cuál es el sentido de la emisión de calor, qué sentido, en el sentido de dirección de la emisión de calor, cuáles son las interferencias, las influencias que pueden estar generando otra energía que no es propia del objeto, ¿no? Para que nosotros a través de esto hagamos una medición de temperatura en base a una referencia. La referencia principal es el mismo material del equipo, los puntos del equipo, algún elemento del equipo con temperatura conocida o condiciones conocidas, ¿no? Entonces, al hablar nosotros de calor versus temperatura, ya hemos entrado en una parte en la cual la temperatura para nosotros es solamente un valor de medición de la calidad de calor que tiene el objeto. Entonces, lo que nos interesa en termografía es determinar la dirección de ese calor, el origen de ese calor, el flujo de ese calor, las interferencias de ese calor, otros aportantes de ese calor, y traducirlo a una temperatura que al final la temperatura sí nos va a decir, estoy
casi igual que el resto del equipo, estoy mucho más caliente, muy caliente, mucho más frío, y en función a la temperatura voy a dar grados de severidad. ¿Por qué? Porque las normas de criterios de diagnóstico para termografía no te dicen, ¿saben qué? Si el calor es mayor a 10.000 BTUs, entonces estamos en una zona de urgencia. Si es más de 15.000, ¿por qué? Porque no tenemos una unidad de medida de BTUs en cada lado, pero sí unidades de temperatura. Entonces, ¿dónde está el aporte del inspector termográfico? En presentar todo ese análisis de calor en valores de temperatura lo más reales posibles, y para ello tiene que garantizar que su procedimiento de recolección de imágenes térmicas, de procesamiento de datos en la cámara, de procesamiento de datos en el software y de interpretación de resultados ha seguido un estándar que le permite decir mi temperatura tiene un grado de exactitud alta para el equipo que yo he medido, y su diagnóstico puede ser realizado en base a estos resultados. ¿Ok? Entonces, nosotros ya hemos establecido que es muy importante conocer la física de nuestros equipos, componentes, sistemas y procesos para determinar todas las influencias de calor, porque a partir de todas esas influencias de calor vamos a poder ir a un diagnóstico expresado en temperaturas, ¿no? Al final la temperatura es simplemente un valor, pero que tiene que ser de gran exactitud y garantizado por nuestra metodología de medición. ¿Ok? Entonces, finalmente, nosotros para lo que es transferencia de calor, tenemos que considerar que todo el universo es un sistema cerrado, ¿no? En las noches tenemos en el cielo cuerpos celestes que están a muy baja temperatura, casi inclusive cercanas a la temperatura del cero absoluto, y esos, a pesar de estar a una distancia muy alejada, como hay un vacío en medio, realizan una emisión de radiación térmica, enfriando todo lo que es la superficie de la Tierra. Y en el día tenemos lo contrario, tenemos el Sol, que está a una distancia específica, con sus más de 2.900 grados de temperatura, entonces tiene una emisión de radiación térmica que calienta todos los cuerpos en el día. Entonces, muy por encima de solamente tener que considerar el proceso y todo eso, tenemos que considerar el momento de la medición, las condiciones climáticas de la medición y demás, considerando que todo esto es un sistema cerrado. Y al decir que estamos en un sistema cerrado, es que la energía está en constante movimiento de puntos de mayor grado de calor, es decir, de mayor temperatura, a puntos de menor temperatura. Y es por eso que para nosotros medir con termografía infrarroja tenemos que buscar condiciones que sean mínimamente semejantes entre sí. Es decir, si yo mido temperatura ambiente 37 grados contra mi anterior medición que era 28 grados, ya estoy generando una cosa más que compensar para calcular la temperatura. De que lo puedo hacer, de que hay técnicas, no hay problema, ustedes con la experiencia, con el tiempo van a poder compensar. El detalle es que siempre al compensar, al procesar, se arrastra un error. Entonces, si buscamos que las condiciones sean lo más semejantes posibles en cuanto a humedad, temperatura, distancia, hora del día y todo lo demás, vamos a reducir esas brechas en el procesamiento de las imágenes térmicas. Entonces, tomemos en consideración que todo esto es un sistema cerrado, a cada momento cambian los flujos de calor, las cargas de los equipos. Si digamos yo hago una medición con la planta trabajando a un 70%, eso me manda un flujo, una presión y una temperatura mucho menor que cuando estamos a 95%, o tal vez nos manda la misma, pero con menor caudal. Tendríamos que considerar ese detalle también porque el movimiento interno también genera fricción fluida. Entonces, todas estas consideraciones remarcan lo que nosotros dijimos al principio. Tenemos que sacarnos de la idea que estamos midiendo temperatura, ver que estamos midiendo flujos de calor y ver todas las variables y todos los puntos que alimentan esta transferencia de calor, que pueden ser favorables o desfavorables para nuestra interpretación de resultados, ¿no? Aquí simplemente lo que les mencionaba, la conducción entre un medio sólido de un punto a otro punto. Cuando nosotros medimos con termografía infrarroja la emisión de calor del punto 2 y tenemos la temperatura 2 aproximada, y por alguna razón tenemos nosotros también la temperatura 1 por el fluido, por un termómetro que tenemos
de inmersión muy cerca de ese equipo y demás, podemos hacer nosotros el cálculo de flujo de calor por conducción y en ese sentido calcular realmente la resistencia a al flujo de calor. Por el material, nosotros tenemos un valor calculado, podemos tener el mismo valor, un valor aproximado, o en algunos casos podemos ver que ese valor se ha reducido bastante. Ahora, por otro lado, si casualmente donde estamos midiendo existe una erosión interna y el espesor se ha perdido, evidentemente no lo vemos, pero sí podemos ver que ahí va a existir un T1 más aproximado de la orilla un poco más adentro, más aproximado al T2, y por tanto, como hay menor distancia, menor longitud, va a haber mayor flujo de calor. Entonces ahí nosotros también podemos identificar posibles puntos con reducción de espesor, pero no estamos midiéndolo con termografía. Estamos aplicando nuestros conocimientos de física para poder decir un posible problema. Y eso es importante. Ustedes no vean simplemente diciendo diferencia de temperaturas tanto, criterio, tenemos una sospecha de punto caliente, una urgencia de punto caliente, vamos más allá. Decimos, no, se ha detectado esto, se ve que hay una diferencia de calor, posible pérdida de espesor, posible humedad en el aislamiento, no sé, N cosas que nosotros podemos identificar. ¿Ok? Del mismo modo, la convección. Para la convección, nosotros no tenemos la temperatura interna, tenemos la temperatura por un flujo forzado del fluido, que es la temperatura de superficie menos la temperatura ambiente. Ojo, si nosotros tenemos un fluido barrera de muy alto flujo, nosotros no vamos a medir la temperatura de la superficie mediante el registro del calor. Vamos a ver la emisión de calor en un límite térmico que se llama una capa límite térmica que va a estar afectada por esta convección. Entonces, si nosotros tenemos fluidos intermedios, la mayoría de las cámaras industriales no tienen la posibilidad de traspasar este fluido, ¿no? Existen cámaras específicas que traspasan llama, traspasan muchos fluidos, pero son mucho más caros. Las industriales como tal te compensan transmisividad, pero del ambiente. Entonces van a registrar como que tengamos una temperatura diferente, dependiendo si el fluido está más frío que la superficie, menor, si el fluido está más caliente que la superficie, mayor en este límite térmico. Entonces nosotros tenemos que conocer ese detalle, ver si por alguna razón medimos temperatura en un sistema eléctrico o en una tubería y justamente en la parte baja existe una fuga. Ese día se ha detectado una fuga por la cual está saliendo vapor, pero ese vapor, una vez que llega al lugar donde vamos a medir térmicamente, no se logra ver visiblemente, pero sí atenúa un poco porque está generando una barrera térmica. Entonces, nosotros tendríamos que decir, no es posible medir en las mismas condiciones porque tengo un fluido que me está cambiando mediante convección las características de medición, ¿no? Entonces, la conducción y la convección van a realmente afectar un poco la radiación emitida por el objeto. Entonces, en ese sentido, nosotros aplicando estos conocimientos, podemos realizar un mejor diagnóstico de los sistemas, ¿no? Entonces, aquí está la fórmula de conducción. La conducción nos ayuda también en la detección de puntos calientes. ¿Por qué? Porque si yo tomo una medición, como en este interruptor de potencia, desde la derecha y me voy hacia la izquierda y no veo el punto caliente, ¿qué quiere decir? Como esto es por conducción, todo el cuerpo debería tener la misma temperatura. Lo vea por izquierda o lo vea por derecha, la misma emisión de calor. Pero si lo veo por un lado y por el otro no, puede ser un reflejo térmico de algo que esté atrás. Por ejemplo, no sé, tengo una chimenea de una turbina de gas, tengo, no sé, un sistema de vapor, algo térmico que me está generando este reflejo. Entonces, siempre es bueno que nosotros tomemos posiciones en las cuales podamos eliminar este detalle, porque la conducción se debe generar a través de toda la barra, en menor o mayor grado dependiendo del flujo, la cercanía y todo lo demás, pero debe de existir un flujo de calor por conducción. Eh, Aquí ejemplos del flujo de calor por conducción. Nosotros a una taza caliente le ponemos uno de alta resistencia a la conducción, como es el cartón, y podemos sujetar de mejor manera estos factores, ¿no? Esto de capacidad térmica no lo vamos a ver acá.
Vamos a ver la convección. La convección está dado por un coeficiente de convectividad que depende del fluido, del material, de la temperatura. Este valor se saca de tablas y es bastante complejo, vamos a decir, de expresar en una fórmula, así que recurrimos a tablas y demás, pero nos permite a nosotros ver el grado de influencia del calor transferido por convección para compensar y en qué grado la emisión infrarroja, ¿no? Entonces, la convección, ¿por qué también es importante? Porque si nosotros estamos con mucho viento en relación a una medición previa, esto va a afectar, ya sea incrementando o reduciendo la temperatura, dependiendo de cuánto es la temperatura ambiente versus la temperatura aparente de nuestro equipo, ¿no? Por otro lado, la condición de la superficie, si nosotros tenemos recovecos o algo plano, va a generar estelas que pueden enfriar o calentar dependiendo de esa diferencia de temperaturas nuestra superficie, ¿no? Y finalmente la viscosidad. Sabemos que la viscosidad, mientras el fluido sea más viscoso, va a tener mayor fricción con la superficie y al tener mayor fricción existe mayor transferencia de calor. Un ejemplo claro es esto. Nosotros tenemos una convección natural. Si pueden ustedes ver en esta imagen, nosotros tenemos la medición de la derecha sin viento, en el cual las temperaturas están entre 117, 95 y 81 grados Fahrenheit. Ahí podemos ver una diferencia de prácticamente 22 grados Fahrenheit, ¿no? Eh, entre la misma fase. Sin embargo, con viento a 24 kilómetros por hora, que es un viento normal en algunas ciudades como Santa Cruz, la diferencia se reduce a 9 grados y aparentemente no existe un punto caliente, existe una sospecha de punto caliente menor a 10 grados Fahrenheit, que es mucho menos en grados centígrados, estamos hablando de unos 5 grados centígrados, casi ni siquiera sospecha, casi normal, en relación a los 22 grados Fahrenheit, que más o menos son unos 12 grados centígrados, que ya los pone en un nivel de urgencia porque están en la misma fase. Entonces, esto es un punto de afectación de la convección. Y para ustedes, si bien la primera vez que tú hagas una termografía puede que no consideres todo el valor del viento, o sí consideres el valor del viento, se ve más en tu segunda ocasión, en la repetitividad, en la trazabilidad de tus diagnósticos, ¿no? Entonces, la convección ustedes tienen que considerar, y del mismo modo, ¿no? No se recomienda con ambientes con alta humedad relativa, con sistemas escarchados, con nieve y demás, porque ahí tenemos muchas interferencias, ¿ok? Y finalmente, la radiación infrarroja tiene muchos factores con los cuales nosotros podemos decir que realmente es bastante factible que las cámaras termográficas registren esta, porque viaja a la velocidad de la luz, viaja en línea recta. Todos los objetos arriba del cero absoluto tienen radiación. No es dañina. No puede ser vista por el ojo humano, pero tampoco es dañina para el ojo humano una vez que se la puede traducir. Se puede sentir en la piel, es cierto. Los objetos que emiten radiación tienen distintas longitudes de onda y en función a eso nosotros podemos ver el tema de materiales, ¿no? Y tendríamos que nosotros conocer el rango espectral. Esto del rango espectral es simplemente para mostrarles que la luz visible está entre un rango de longitud de onda de 0,4 micrómetros a 0,7 micrómetros o 400 a 700 nanómetros. La infrarroja está al lado de la luz visible y tiene una longitud de onda ligeramente mayor. Normalmente va de 7 micrómetros hasta 14 micrómetros de longitud de onda. Y en ese sentido, las cámaras termográficas, dependiendo de su tecnología, agarran rangos de onda corta, de onda larga o ambos rangos en función a su posición. Entonces, aquí está mucho mejor. Yo les decía, desde 0,7 más o menos micrómetros hasta 14 es lo efectivo. Esta es la región de medición infrarroja, donde tenemos un sector de onda corta que deja pasar bien la temperatura. La mayoría de las cámaras de baja gama registran esto. Los de onda larga que registran las cámaras de alta gama y hay algunas que registran las dos. Ojo, entre 2 y 5 micrómetros, la transmisividad del ambiente es tan baja que no se puede registrar temperaturas, perdón, emisión térmica entre 2 y 5 micrómetros.
Entonces vamos a analizar todo lo que es la longitud de onda, espectros y demás. También, si durante el curso ustedes tienen una cámara termográfica, nos mandan la ficha técnica y analizamos las capacidades de su cámara. Y por ende, si no tenemos, pero vamos a comprar una, hay que analizar qué equipos vamos a medir y en función a eso seleccionar una cámara, no solamente por la disponibilidad de precio, sino también por factores técnicos. A veces compramos un Mercedes para medir una carreta, ¿no? Perdón, un motor Mercedes para alimentar una carreta y a veces realmente nos vamos por un Toyota para llegar con una camioneta 4x4, perdón, o un tráiler. En ningún caso corresponde. Nosotros tendríamos que conseguir el motor adecuado para el vehículo adecuado y en este caso la cámara adecuada para el proceso adecuado, ¿no? Les decía, de 8 a 14 no hay problema, son aplicaciones que te permiten casi toda la gama de temperaturas y un factor ya yendo directamente a a la emisión infrarroja es que nosotros tenemos que considerar dentro de los cálculos y las compensaciones que vamos a tener dentro de la cámara termográfica la energía realmente emitida por el objeto, la energía que está transmitida a través del objeto y la energía que es reflejada de otros elementos que pueden estar a mayor o menor temperatura que el objeto. A nosotros realmente nos interesa la energía emitida. Entonces, dentro de la cámara, como les dije, compensaciones para hacer que la energía reflejada me lo reste de lo que le está llegando, que la energía transmitida me lo reste o me lo sume dependiendo de qué tanta es la transmisión y demás. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es la energía emitida y a partir de eso vemos la emisividad. Esto ya es netamente física, pero tenemos que conocerla para que realmente la imagen térmica nos diga todos los secretos que contiene. En función a la emisividad y a comprender muy bien cómo nosotros compensamos estas tres, tenemos el trabajo realizado. Y es por eso que para termografía infrarroja ustedes deben de tener un conocimiento básico de lo que es termodinámica, porque lo que es transferencia de calor, vamos a verlo en el curso, ¿no? eh, Cuerpos negros, cuerpos reales, cuerpos ideales. Cuerpo negro es aquel que es toda la energía que la absorbe, la emite. Sin embargo, un cuerpo real o un cuerpo opaco también transmite, también refleja, aunque normalmente no transmiten, no, normalmente reflejan y emiten solamente. Pero ya de por sí su emisividad no es el 100%, ¿no? Entonces, finalmente, como les decía, nosotros si vamos a analizar dentro de una planta los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos, las fugas, los sistemas de acondicionamiento de aire, el estado de deterioro de los edificios, la presencia de bacterias, de hongos y demás, tenemos que armar una ruta de aplicación, una ruta de inspección y en función a eso podemos seleccionar una buena cámara para esto, es decir, antes de tener la cámara ya comienza el trabajo de los futuros inspectores. Ahora, si les ha llegado una cámara y no pueden cambiarla por un tema de inversión, también hay que conocer las limitaciones y las bondades de esa cámara. En tal sentido, tenemos que hacer la misma ruta, simplemente viendo la aplicabilidad en distancias y demás. ¿Ok? Entonces, espero que se haya comprendido. La intención de este webinar era ver que la termografía infrarroja como técnica no te da mayores beneficios si tú no conoces la física de tu proceso, la física de tus componentes, inclusive las condiciones de operación mínima, máxima o normal de tus procesos. Si tienen preguntas, también pueden enviarme el correo. Adelante, su lady, si tenemos algo que vayamos a promocionar o le cedemos la palabra para que hagan unas 3, 5 preguntas. Perfecto. Entonces, Bien, no habiendo preguntas por parte de la gente. Bueno, aquí hay una pregunta de Luisa Castro que menciona en esos casos donde hay temperaturas que pueden afectar en el medio, ¿cómo compenso? Luisa, ¿estás en sala? ¿A qué página de la diapositiva te referías? Disculpa. puedes prender tu micrófono si gustas para tener una mejor interacción.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí te escucho. Déjame responder a la pregunta de Luisa y te cedo la palabra, por favor. Ok, Bueno, si esta es a la que nos referimos, evidentemente existe una energía reflejada. Para eso hay que medir mediante unas dos técnicas que existen, ¿no? Hay un espejo de Bien y otra de temperatura reflejada, de medición de temperatura reflejada. La temperatura de los cuerpos que nosotros consideramos son los que están afectando a este lugar. Entonces, la cámara tiene dos, dependiendo de la tecnología, puntos para colocar la temperatura del ambiente y la temperatura reflejada esperada. Y con eso, más la emisividad, porque la emisividad lo va a colocar como uno menos reflectividad, o al revés, la reflectividad uno menos emisividad, va a ser una compensación con ese valor de temperatura reflejada y reflectividad. Para la energía transmitida por el medio, primero, distancia al objeto. Segundo, humedad relativa. Tercero, temperatura ambiente, ¿no? Si nosotros tenemos humedad relativa alta, tenemos un ambiente bien saturado y demás, se espera una transmisividad mayor. Entonces, en tal sentido, nosotros lo que hacemos es una compensación mediante una técnica de evaluación de la transmisividad, utilizando acrílicos, utilizando, si es posible, algún vidrio de germanio o silicio para compensar la energía transmitida. Y eso nosotros lo vamos a compensar dentro de la cámara. La mayoría de las cámaras, todas las cámaras tienen compensación por energía reflejada, la mayoría tienen compensación de transmisividad. Algunas no tienen. Me ha tocado que las de baja gama no las tienen. Y la energía emitida va a depender de nuestra validación de la emisividad, de nuestra temperatura ambiente, de la distancia al objeto y demás. Entonces, cada una de estas tres tiene parámetros dentro de la cámara que se configuran y que con ellos se hacen las compensaciones correspondientes. Ya vamos a ver dentro de la clase algo simple. A ver, veamos aquí. Ya, vamos a ver aquí. Fíjense que la fórmula de la emisión térmica es con temperatura a la cuarta potencia. Entonces, dentro de la cámara existe una solución, un algoritmo de cuarto grado en grados Kelvin que está haciendo el cálculo de la temperatura, restando reflectividad y demás. Entonces, ¿qué nos dice esta de temperatura a la cuarta? Que todos esos parámetros los tenemos que colocar bien, porque un error puede hacer que dentro de la cámara, y eso ocurre, se los voy a mostrar con una ecuación, exista una posible temperatura que salga negativa, es decir, una raíz negativa, que es decir, una temperatura imaginaria. Entonces, algunas cámaras, tal vez les ha ocurrido, no es que se cuelgan, no es que tienen un problema por ahí, sino que las parametrizamos mal, que dentro de la ecuación llegan a tener estas raíces y se cuelgan. ¿Ok? Entonces, es un buen punto, es un buen factor. No sé si con eso respondemos tu pregunta, Luisa, pero tenemos otra, ¿no, Zulady? Sí, dando continuidad, Luisa pregunta, ¿cómo se calcularía la reflectividad de campo? Buena pregunta. Existen dos métodos. Uno de esos métodos es una medición en la dirección de los objetos que están generando esa temperatura reflejada. Es decir, haces dos aplicaciones de la termografía, una primero a tus fuentes de reflectividad y otra al objeto como tal. Y la segunda, existe un espejo que tú lo haces con aluminio arrugado, es una herramienta de un termógrafo, el cual te garantiza que toda la energía reflejada te la va a captar por cámara. Entonces tú, donde vas a hacer tu medición, te posicionas, donde esté el objeto, posicionas tu espejo de Lavender, no me acuerdo ahorita el término, pero con ese valor tú pones la emisividad al 100, mides la temperatura y esa es la temperatura reflejada en la dirección en la cual tú vas a realizar la medición. Luego quitas el equipo, quitas el espejo, compensas la temperatura y realizas la medición como tal. Más detalles lo vamos a dar en el curso, pero existen métodos en campo. Bien,
Hay una consulta más. Buenas noches. Buenas noches. Hay una consulta de Gustavo que pregunta, en el mercado, ¿qué marcas de cámaras tenemos y cuáles recomienda? Como les decía, vamos a hablar primero de las aplicaciones. Según las aplicaciones, según el sistema en el cual estás, tú puedes necesitar una cámara de mayor gama o inclusive dos o tres cámaras. Les había mostrado que había cámaras que traspasan los fluidos y hay cámaras que no. Entonces, en tal sentido, tal vez necesites dos, una para gases, una normal, ¿no? En el sistema eléctrico necesitas una normal y a veces tal vez una para SF6. Entonces, dependiendo de tu aplicación. Y segundo, por marcas, las más convencionales son FLIR, Fluke, acá en Bolivia, ¿no? Pero también ya están llegando incluso algunas alemanas, algunas Testo también, y este último vi que habían vendido unas chinas por Testo. No tienen muchas posibilidades de interacción, pero sí cumplen su función y realizan el registro como, ¿cómo se dice? Realizan el registro de manera adecuada, pero es un poquito más difícil de conseguir los softwares de tratamiento. En tal sentido, si tú necesitas unas aplicaciones básicas, FLIR es más caro que Fluke, tal vez puedas ir por Fluke. Si necesitas algunas más específicas, mayores distancias, ángulos de cámara de 12, 24, 48, ya puedes ir 48 grados, ya puedes ir por algo con lentes intercambiables y otros que te ofrecen mayor versatilidad en la línea FLIR. Entonces, son las dos que se recomiendan para el sector industrial. Testo también lo recomendaría, pero no tiene un buen soporte todavía en Bolivia. En cambio, FLIR tiene un representante, Fluke tiene un representante y están bastante al tanto con esto, hacen buena gestión de postventa. Entonces, iría por ese sentido. Ahora, también en FLIR ya existen tecnologías de buena resolución que se adaptan al celular, no cámaras dentro del celular, sino cámaras FLIR propiamente que se adaptan al celular. Mm, Tienen un costo de 1.200 o $2.000, un buen alcance para sistemas eléctricos de baja tensión. Bien, había alguien que quería Ok. hacer una consulta hace un momento, creo. Sí, sí, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Aló, aló. te escuchamos. Adelante, Jorge. Ok, mi consulta va más que todo sobre el curso. Pasa que yo entré un poquito tarde, creo, capaz que lo indicaron al principio. Mi consulta sería, digamos, el curso que van a dictar. ¿Va a haber algún acceso a una plataforma para compartir información, capaz tutoriales y videos, alguna información sobre el curso o cómo se va a llevar la dinámica del curso? No sé si me escucharon. Sí, Jorge. Bueno, sí, se va a dar acceso a una plataforma, vamos a tener los videos también de clases grabados, evidentemente se busca que la asistencia sea completa, sí, pero se les va a permitir la inasistencia a una de las clases para esa compensación, vamos a tener un examen tipo certificación, no es un curso con certificación internacional, pero sí se les va a dar certificados de participación o aprobación dependiendo del examen, vamos a tener una plataforma de interacción que básicamente va a ser, dependiendo de la cantidad de inscritos, un Classroom o el grupo de WhatsApp. Van a tener ustedes accesos a reportes prácticos, valores de experiencia y vamos a tener una interacción en función a las personas que se vayan a inscribir. Lady, ¿algo más tal vez? Sería todo, justamente dice todos los detalles como correspondían. Si tienen alguna consulta en específico, estamos al pendiente. Hola, buenas noches. ¿Se puede hacer consulta todavía, verdad? Hola, ¿me escuchan? Adelante, Sergio. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengo las siguientes consultas. Uno, ¿qué valor de emisividad debo tener o debo emplear en tableros eléctricos y cuándo es un valor alarmante? Y también, ¿qué valor de emisividad debo emplear en chumaceras y qué valor, a partir de qué valor es alarmante? Y también, sobre qué tipo de cámara me recomienda
Actualmente yo me encuentro trabajando en una planta de cemento para verificar si el refractario se cayó y también que me ayude para las inspecciones en tableros y en chumaceras y en equipos motrices. Bueno, la verdad es que las preguntas que hiciste requieren una evaluación mucho más amplia. A grandes rasgos, todo eso tiene que ver de qué estás midiendo. En un tablero eléctrico, tú puedes estar midiendo los conductores, puedes estar midiendo los breakers, que tienen un recubrimiento de plástico y lo que tú quieres ver es transferencia ahí. Estás viendo las conexiones metal-metal. Ese metal es recubierto, es pulido, es poroso. Eso va a hacer que la emisividad tú la puedas poner en 0,4, 0,6, 0,7, 0,8. Algunas veces los conductores pueden estar pintados con pintura al mate, eso los puedes hacer colocar un 09. Detrás tienes un acrílico, detrás tienes simplemente plancha metálica, eso va a generar reflexión. Todos esos detalles tienen que darse en función a los componentes de tu tablero y qué tan saturado está tu tablero. Evidentemente, eso se hace la primera vez, porque la segunda, ya con tu ruta creada, vas a poder ir con la misma emisividad, dirección, posición y ruta inclusive de medición. Lo mismo en las chumaceras. El color no afecta la medición termográfica, pero sí la textura. La textura, mientras más pulido sea, refleja mucho más. Mientras menos pulido sea, más mate sea, esta tiene mayor emisividad. Entonces, en función a ese punto, a la accesibilidad, a varios factores, se define la emisividad que tú vas a tener. En sistemas mecánicos rotativos como tal, también, si vas a medir un acople, si el acople es engomado, si el acople es uno, digamos, de cadena con, ¿cómo se llama? Con maceros metálicos, tenemos que nosotros tomar en cuenta los materiales, la rugosidad y otros detalles. En tal sentido, es justamente lo que el curso va a enseñarnos a determinar según el sistema. Los que se inscriban pueden mandar imágenes, ver casos prácticos y demás para que si bien los pueden traer el primer día, hacemos una compilación y se les da una respuesta ya cuando estemos más avanzados en el curso para que ustedes vean qué consideraciones deben de tomar para justamente colocar la emisividad. Y también técnicas, como hemos visto hace rato de la reflectividad, para determinar la emisividad real de una superficie. Antes que se retire, buenas noches. Quería consultarle un tema, perdón, ingeniero. La termografía infrarroja aplicado a unidades automotrices, es decir, para vehículos o para motores de vehículos, ¿cómo se podría aplicar? Muy bien, es una buena pregunta. La termografía infrarroja como tal, como no es una ciencia subsuperficial, te mide la emisión de calor en las superficies como tal. Entonces, aplicaciones. Inicialmente, tú tendrías que hacer una planificación para ver tus equipos después de haber completado un ciclo de movimiento, de esfuerzo y demás para determinar el estado de los discos de freno, por ejemplo. Podrías ver, después de hacer operar un equipo, la distribución de temperatura en las culatas. Podrías ver los puntos de accesibilidad de los radiadores, de los sistemas de tuberías, puntos con posible degradación de espesor. Existen varias aplicaciones, pero todo depende primero del vehículo como tal, los accesos que tú tengas a los sistemas que tienen diferencia de temperatura, que son principalmente motores, frenos y todo el sistema de enfriamiento del motor. Y en función a los equipos que tú tengas, por ejemplo, si son maquinaria pesada, si son flotas de camiones o flotas de vehículos de alto tonelaje, tú ya creas rutas y dices, bueno, ¿qué puedo yo detectar con termografía infrarroja? Motor, frenos, transmisión, y otros detalles. Y vas a aplicar en esos puntos. La termografía, como les dijimos, no te va a evaluar de manera integral y como es superficial, no vas a poder tú acceder a lugares donde la imagen térmica no llegue, donde no puedes recolectar una imagen térmica. Entonces tienes que también ver accesibilidad. Si tú
complicas esto y dices, para hacer termografía voy a desmontar mi filtro de aire y tal cosa, se vuelve una técnica invasiva. Entonces, en tal sentido, tú tendrías que planificar en función a cómo están distribuidos los sistemas dentro de este vehículo. Se pueden hacer más ideas, pero tendríamos que nosotros conocer el alcance y posteriormente los espacios y todo lo que nosotros necesitamos obtener de nuestro vehículo. Gracias. Bien, no habiendo más consultas al respecto, yo creo que damos por terminada la sesión. Muchas gracias por su participación y también al ingeniero por el tiempo y la atención que tuvo con respecto al tema de las dudas que tenían las demás personas. Igual quedo yo al pendiente por si tienen más consultas en específico con respecto a la inscripción del curso. Muchas gracias a todos. Ya les dejé mi contacto ahí, pueden escribirnos también. Entonces, gracias, Lady, por la invitación, así energía también. Y espero verlos en el curso. Muchas gracias y buenas noches.